Ahí creo que ya. ¿Allá me están escuchando los de Zoom de nuevo? Listo. Entonces, los contenidos va a ser un repaso de los trastornos de la conciencia. También, pues, es que se escucha como eco. Pero deben ser de los de allá, ¿no? Hay alguien que lo ve mirando. No sé, ¿alguien está conectado ahí? No sé. Bueno, ¿les molesta mucho? Es que sí queda como raro. Espérense un momentico. O actívalo ahí, yo cierro por acá. Dale nuevo. ¿Están escuchando los de Zoom? Ahora sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, dale atrás. Para la parte del contenido, pues es básico, no me voy a detener mucho pues, para no quitarles más tiempo, pero quiero pasar a lo siguiente, que esto sí me interesa. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llaman estos dos personajes? ¿Sabe quién es él? ¿Y él quién es? ¿Qué? Doctor de Fórmula 1. 7 veces campeón. Exacto, 7 veces campeón de Fórmula 1. Opa. Otro personaje. ¿Quién es él? Ah, no, ni idea. ¿Saben quién es este personaje? Sí, el que mataron, ¿no? ¿Cómo se llama? Lucas. ¿Listo? Entonces, estas dos personas tienen algo en común, y es que ambos sufrieron alteraciones del estado de conciencia. Michael Schumacher, por ahí lo está mencionando, es 7 veces campeón de Fórmula 1. Él, pues, desafortunadamente, en 2013, si no estoy mal, tuvo un accidente esquiando, el cual, pues, le ocasionó un trauma craneoencefálico y quedó en estado de coma. Él, pues, digamos, sigue vivo, pero tiene, pues, un estado mental que es bastante deteriorado, y, pues, con la familia está batallando, pues, para que tenga como el mejor pronóstico y la evolución. Y así como nosotros podemos tener como aquellos casos en donde, pues sí, ocurren estos accidentes cuando estamos esquiando con un buen momento, también ocurren aquellas situaciones que son un poco más desafortunadas, como es el caso de Lucas Villa. ¿Listo? Entonces, Lucas Villa, ¿saben qué diagnóstico tuvo al final? Muerte cerebral. Y ambos entonces son trastornos de la conciencia. Entonces, ahí para que tomemos ese ahí un poquito de contraste. Listo. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de los trastornos de la conciencia. Entonces les quería preguntar inicialmente cuáles son los elementos de la conciencia. Nosotros, ¿cómo decimos que se conforma la conciencia? El contenido. Por el nivel y el contenido. ¿Quién me dice la diferencia de esos dos? Levante la mano, ya. El primero. Bueno, Tiene el estado de alerta y llega con la atención y orientación. exacto. Entonces decimos que el nivel de la conciencia es todo lo que nosotros interpretamos como la vigilia, el hecho de estar despiertos, y la otra parte que es el contenido de la conciencia es de por sí el entendimiento, donde tenemos todas las funciones mentales superiores. ¿Listo? Entonces, para pasarnos también medio rápido, yo les voy mostrando como ciertas definiciones y la idea es que ustedes me ayuden a construirlas para que repasen de una vez. Entonces, somnolencia. ¿Nosotros cómo definimos la somnolencia? Por ahí. Un paciente que tiende al sueño, pero va a responder a estímulos verbales fácilmente. Exacto. Entonces, de por sí, el estado somnoliento pues, va a ser eso. Tenemos un paciente que tiende a estar como dormilado, pero responde pues, al estímulo verbal. ¿Cuál es la diferencia con el estupor? Ahorita vamos a repartir ahí bastantes. Ustedes tranquilos, se pasan por aquí. El estupor precisamente es eso. El estupor, pues de por sí nosotros también vamos a tener un paciente que tiende a estar como adormilado, pero a diferencia de la somnolencia, el paciente no responde a los estímulos verbales, sino únicamente a estímulos vigorosos o también dolorosos. ¿Listo? El embotamiento, ¿algunos saben qué es eso? No lo entiendo. Eso es. Es de por sí la alteración del estado de conciencia, pero es causada pues, sobre todo por medicamentos. Y aquí nosotros entonces vamos a tener otros tipos de alteraciones en el estado de conciencia, sobre todo pues como mencionábamos con el coma, que en el coma es que tenemos una pérdida total pues de la vigilia y también del contenido de la conciencia. A partir de esta nosotros podemos llegar a pasar a un estado que decimos que es el estado vegetativo. ¿Cuál es la característica de ese estado vegetativo? Conserva las funciones vegetales como respiración y, bueno, lo cardiopulmonar. Listo, entonces bien. La principal diferencia ahí es que pues de por sí en el coma nosotros tenemos pérdida de la vigilia y también del contenido de la conciencia. Cuando pasamos a un estado vegetativo nosotros conservamos la vigilia, o sea, todas esas funciones que pues de por sí nos mantienen despiertos, pero tenemos una pérdida total del contenido de la conciencia.
Y con eso entonces nosotros podemos decir que el estado vegetativo puede tener como distintos momentos. Digamos que sobre todo se establece uno que es el estado vegetativo persistente. ¿Saben cuánto tiempo es que debe pasar para que se catalogue como persistente? Después de un año por un traumatismo. Pero es que ahí deben hacer una diferencia porque una cosa es el persistente y otra cosa es el permanente. Aquí por ejemplo lo dijeron bien, es un mes, ¿listo? Entonces, ustedes dicen que tenemos un estado vegetativo persistente cuando transcurre más de un mes y un estado vegetativo permanente, entonces, ¿cuánto sería? 3 meses. Y un año. Traumática. Cuando hay trauma craneoencefálico 1 año y cuando no hay trauma 3 meses. Súper bien. Entonces, no sé si va a poder, pero hagámoslo. Qué buen brazo eso. No. Pero bueno, nosotros decimos que tenemos un estado vegetativo permanente cuando el paciente no ha presentado un trauma craneoencefálico y lleva en ese estado por más de 3 meses. Y también es permanente cuando sí presentó ese trauma craneoencefálico y lleva más de 12 meses. Del estado vegetativo nosotros podemos pasar a un estado que es el estado de mínima conciencia. ¿Quién sabe cuál es ese estado? Puedes señalar cosas. ¿Sí es? Hace síntomas autonómicos mínimos y como muestra, como Realiza trabajos mínimos. De por sí va a ser como esa parte y muchas veces uno no puede como confundir el estado vegetativo con el estado mínimo de conciencia, pero la diferencia es que con el estado mínimo de conciencia el paciente puede recobrar un poco en momentos como intermitentes lo que es el contenido de la conciencia. Entonces es por eso que en algunas partes pues el paciente sí va a estar consciente de sí mismo y de su entorno pues con esa preservación del contenido. En el estado vegetativo pues digamos que la pérdida del contenido es constante. ¿Listo? Y pues ya podemos pasar también a otro estado, que es el estado de delirio. ¿Quién me dice qué es eso? También se le llama síndrome confusional y se pueden presentar alucinaciones. La persona no está ubicada ni en las 3 esferas. Entonces, por si el delirio sería parte de alteración del contenido o el nivel de la conciencia. Del contenido de la conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de delirio, es un paciente que sí, efectivamente puede estar desorientado, tiene una alteración en el contenido de la conciencia, y por eso decimos que está en un estado confusional, pero sobre todo tiene alteraciones en la parte de la atención. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de delirio, es sobre todo alteraciones con la atención, y eso lleva a que el paciente también pueda estar desorientado, y pues con un resto de alteraciones a nivel cognitivo en el contenido de la conciencia. ¿Listo? Vale. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de esos diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a tener acerca de las alteraciones de la conciencia, y el primero es el síndrome de enclaustramiento. Ustedes ya tuvieron la clase con Anita, creo que es de profesionalismo este caso. ¿Es con Boris? Les habló de pronto de un libro, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Leano, ¿listo? Entonces, de por sí, el síndrome de enclaustramiento es aquí en donde nosotros no tenemos una alteración en la conciencia, ni en la parte de la vigilia, ni en la parte del contenido, pero es un paciente que no se puede mover y no puede hablar, o sea, que tiene anartria, que tiene cuadriparesia o cuadriplegia, ¿listo? ¿Y eso por qué se produce? ¿En qué parte se afecta como el cuerpo para que nosotros tengamos un síndrome de enclaustramiento? el bulbo rayo cerebral. El tallo cerebral, ¿en qué porción específica? Bulbo, Seguro es que en el puente. Entonces, acuérdense siempre que el síndrome de enclaustramiento sea porque nosotros vamos a tener una alteración en el puente ventral, en la parte más anterior del puente. Ahí nosotros decimos que esa es la basis pontis. Y por ahí pasa el tracto córtico espinal, si de pronto se acordaban. Entonces, como nosotros tenemos alteraciones de esa porción, tenemos, pues, digamos que alterado el tracto córtico espinal y el tracto córtico vulvar, y por ende, pues, los movimientos no están conservados. ¿Listo? Nosotros tenemos con la cuadriplegia, el paciente no puede comunicarse, y únicamente vamos a tener conservación de los movimientos oculares verticales. Si nosotros abrimos, pues, el párpado del paciente, él puede mover el ojo para arriba, y también, pues, puede llegar a parpadear. Es lo único que se conserva. Pero listo, entonces acuérdense que siempre va a ser en el puente ventral, sobre todo por alteraciones isquémicas producto de una lesión o pues un trombo, una lesión isquémica de la arteria basilar. ¿Listo? El siguiente. Dime. Perdón, ¿en qué estado se mantienen los reflejos? Los reflejos, ahí tú presentarías un síndrome de motoneurona superior, entonces podrías tener como Babinski.
Y también Pero pues, ¿en qué estado? O sea, digamos, en el coma se presenta o en el estado vegetativo. en el coma depende, y es lo que vamos a ver ahorita. Depende de dónde se te altere, como donde tú tengas como la lesión, puedes tener como afectación de reflejos, pues digamos que a nivel como facial, o los puedes perder, ¿listo? Entonces va a ser por eso parte. Listo, en el mutismo akinético, entonces, nosotros vamos a tener un paciente que aparenta estar despierto, pero que no responde a su entorno, ¿listo? Entonces, eso sobre todo sea porque nosotros podemos tener lesiones que son bilaterales a nivel de la corteza prefrontal, o pues a nivel del lóbulo frontal en la parte más anterior, o también a nivel del diencéfalo. Y pues digamos que esos pacientes van a tener las vías motoras y sensitivas intactas, y se van a manifestar con apatía y abulia, o sea que pierden como comunicación con las demás personas, y también pues se encuentran totalmente como desconectados, pero pareciera como si estuvieran despiertos, ¿listo? Es el mutismo akinético. El mutismo akinético, al igual que el síndrome de enclaustramiento, no es una alteración de la conciencia, pero se puede confundir, entonces por eso se las traje. Y algo importante del mutismo akinético es que también si nosotros como que le hacemos un estímulo así vigoroso al paciente, él puede llegar a perder como ese estado de desconexión y se puede comunicar y narrar cosas del pasado. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con la catatonía. ¿Han escuchado la catatonía? Sí. ¿Qué saben de eso? Que puede estar relacionado a Ajá. Esquizofrenia. totales. Y se caracteriza porque se mueve el paciente y se lo deja como en una posición y él se mantiene. Y no hay signos de enfermedad estructural, o sea, alteración. Exacto, entonces en la catatonía también nosotros tenemos un paciente que de por sí como que no responde, no interactúa con su medio exterior, pero que no tiene alteración pues, de por sí estructural a nivel pues de por sí como en la parte motora o sensitiva. El paciente de por sí puede llegar a tener algo que nosotros decimos que es la catalepsia, y la catalepsia es que puede adoptar como posiciones incómodas por un largo periodo de tiempo. Hagan de cuenta que el paciente como que se queda así, rígido, y está así todo el tiempo. U otras alteraciones motoras que también es como que resiste la apertura ocular, nosotros sí tratamos de abrirle el ojo, él lo cierra como a propósito, no lo hace, o también que puede tener como movimientos repetitivos o como la cola, ¿listo? No sé, ¿eso Dime. cómo se trata? La catatonía, Medicamento. si no estoy mal, es con amantadina, creo. De hecho, no sé, ustedes ahorita van a tener como clases en medicina del comportamiento con quien fue nuestro facilitador, el doctor Ariza. Él estaba haciendo un proyecto de investigación para catatonía con amantadina y ha demostrado que tiene respuesta en estos pacientes. Pero también es por parte psiquiátrica. Dime. ¿La pérdida de la motivación es en la catatonía o en el mutismo akinético? Es en la catatonía, sobre todo. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de cuáles son esas causas que nos pueden alterar la conciencia. Entonces, ¿cuáles conocen? Hematoma, Metabólicas, hematoma, hemorragia. tumores, Alteraciones metabólicas. Levánteme y vamos repartiendo porque hay varios dulces y queremos dar las dos, entonces para que vayamos completando. Tóxicas como que. Investigación por medicamentos. Exacto. Otra causa. Por allá. Por sobredosis. Pero ya dijeron medicamentos sobre eso, ¿de qué, por ejemplo? Opioides, Alvarito. Pero no le. ¿Cómo? Opioides, sustancias psicoactivas. Exacto, bien. Opioides puede ser una. Aquí. Alteraciones electrolíticas. Alteraciones electrolíticas. La diga acá. Metabólicos como que. Hipotiroidismo. ¿Cuál? Diabetes. Diabetes. No, pero sí, dale. Y digamos una esclerosis múltiple también. Alejo. Falla cardíaca. Falla cardíaca también puede ser una causa. Mila. No, esa no la Entonces, Por allá atrás. bueno, les voy a dar, pero por eso son muchas, ¿listo? Hay muchas. Vamos a pasar, pero ahorita todos los que levantaron la mano se pasan por aquí y yo les doy un minutito. Entonces, me recuerdan, ¿listo? Pero para que no se nos alargue, pues vamos a continuar. Entonces, de por sí nosotros clasificamos a las alteraciones de la conciencia por su etiología en dos grupos grandes. En primero, aquellas que son injurias directamente del cerebro y aquellas que ya son como sistémicas o que pues están relacionadas con otras cosas aparte de la lesión directa en el cerebro. ¿Listo?
Entonces, como ya me mencionaron, el trauma encefalocraniano pues va a ser una causa que también es importantísima, es de hecho creo que como que la principal, isquemia encefálica. De por sí, si nosotros tenemos como estos episodios en donde falta la irrigación sanguínea, pues también vamos a tener como esta posible pérdida de la conciencia. Para que nosotros tengamos estas alteraciones de la conciencia, nosotros debemos tener alteraciones ya sea en territorios como difusos de la corteza o también en otras estructuras importantes como pues es a nivel del tallo cerebral, sobre todo pues en el puente superior y en el mesencéfalo y también en el diencéfalo, listo, en el tálamo. Entonces, como vimos, van a ser como todas estas causas las injurias cerebrales, anoxia isquémica, neoplasias, procesos infecciosos como meningoencefalitis, estado epiléptico. De por sí, si se dan cuenta, el listado es un montón, ¿listo? Y aquí pues también nosotros vamos a tener otras que afecten directamente el tronco encefálico y otras que también generen un desplazamiento de la línea media. ¿Qué me podría generar como un desplazamiento de la línea media en el cerebro? Absceso. Exacto, entonces principalmente la hemorragia es de las principales causas de este desplazamiento de la línea media, pero también encontramos tumores, hidrocefalia, todo lo que me han estado mencionando. Esta patología que también es una causa de alteración del estado de conciencia, no sé si se los mencionaron. Sí. ¿Sí? Listo, entonces el PRES, bueno, ¿quién me dijo sí? ¿En qué consiste? Ahí está, pero bueno. Ahí está todo. Es un edema. Bueno, vamos a ayudar. No, sin pena, sin pena. Bueno, es que se dañan los vasos, sí, las arterias como del lóbulo occipital y por eso va a generar como alteraciones visuales. Bien. Entonces, de por sí, el PRES se denomina en inglés Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, o pues síndrome de encefalopatía posterior reversible. Esto de por sí se causa sobre todo, principalmente por hipertensión arterial, ¿listo? Entonces, cuando nosotros tenemos grados de hipertensión arterial en el embarazo, preeclampsia, etcétera, va a haber un desgaste o pues una alteración también en los vasos sanguíneos del parénquima cerebral. Y ustedes saben que si aumenta mucho la presión en un vaso sanguíneo, que tiende a hacer el agua ahí, como en el vaso sanguíneo. Se sale, exacto. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un edema vasogénico. Es lo que nosotros apreciamos en el PRES. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver esto, que sería el edema vasogénico. Y como estamos en la parte occipital del cerebro, pues es común que nosotros encontremos pues, los síntomas visuales o también vértigo se asocia, náuseas, vómitos, cefalea. Y digamos que las más comunes o lo que ustedes más van a encontrar con el PRES son las crisis convulsivas y la alteración en el estado de conciencia por también compromiso del tallo. ¿Listo? Pero es que Yo no me acordaba, pero Nata me dice que esto salió del MRC. Dímelo, hijo. ¿Qué? podrías devolverte, por favor. Pero el edema no se ve hipointenso porque dice hiperintenso. Pero mira que no, en estos casos sí es hiperintenso. Con PRES siempre va a ser hiperintenso. Pero porque sería en T1, eso está aquí. Sí, no, pues sí, obviamente se ve, pero mi pregunta es por qué se ve hiperintenso. La verdad, no sé, pues digamos, creo que se aplica como el mismo concepto que en la hemorragia. Sí, cuando uno tiene la hemorragia, de por sí la sangre también se va a ver hiperintensa. Entonces, pues supongo que se aplicaría como el mismo concepto cuando estamos hablando de agua. ¿Listo? Porque si tenemos un territorio isquémico, pues ustedes ya saben que se va a ver el color hipointenso. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de las injurias que se producen a nivel cerebral, ahora vamos a hablar de aquellas injurias que se producen a nivel sistémico, aquellas que no necesariamente nos alteran directamente o en primer lugar al cerebro por las estructuras del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, como mencionaban, la primera es las tóxicas. Esto de por sí creo que también es muy importante y es muy común porque muchas veces uno va a tener un paciente que llega en estado con pérdida total de la conciencia y nadie sabe nada. Entonces, hay que puede que tenga, pues de por sí, como una intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, como desafortunadamente pasó hace poquito, pues con Taylor, como ya sabrán. Entonces, pues de por sí, sobredosis de fármacos opioides. ¿Quién me dice cuál es la clínica de un síndrome por intoxicación por opiáceos?
Ojos puntiformes y disminución del peristaltismo. Ajá. ¿Qué más se puede presentar con este síndrome por opiáceos? ¿Saben? Algo importantísimo, que es la causa de muerte en estos pacientes. Depresión respiratoria. Depresión respiratoria, por aquí me dijeron. Entonces, de por sí, depresión respiratoria, pero además de los opioides, también nosotros vamos a tener las distintas sustancias que también nos pueden generar como esta parte de la alteración del estado de conciencia. Benzodiazepinas, barbitúricos, neurolépticos, el acetaminofén, principalmente porque producto tóxico del acetaminofén. ¿Por qué tóxico? El napkin, por ahí me dijeron, creo que escuché. Entonces, el napkin, pues acuérdense que va a ser el producto tóxico del acetaminofén. ¿Listo? Entonces, drogas de abuso, pues el alcohol, etilenglicol, cocaína, etcétera. Y también, pues, exposición a tóxicos de por sí en un ambiente laboral, como su caso el primero de monóxido de carbono o metales pesados, como lo han visto con el mercurio, plomo, etcétera. ¿Listo? Entonces, también con las causas metabólicas, nosotros podemos llegar a tener alteraciones de por sí del estado de conciencia con la sepsis, con encefalopatías que sea neumógena, digamos que hablamos aquí como de hipoxia, hipercapnia, etcétera, todos estos trastornos de la respiración. También hipotermia, de por sí en la hipotermia también va a ser como una causa importante. Ahí ocurre como una lesión difusa a nivel neuronal y eso ocasiona que nosotros tengamos como estas alteraciones, pero no solo la hipotermia, sino también la hipertermia. La hipertermia lo que va a terminar haciendo es que aumenta el metabolismo del cerebro y eso también aumenta pues la presión intracraneal, los cuales nos pueden llegar a generar como ciertas herniaciones. Pero si sobrepasamos los 41 grados, también se produce como una lesión neuronal directa. ¿Listo? También hipoglicemia, hiperglicemia, etcétera. Hiponatremia. ¿Quién me dice por qué la hiponatremia? Porque el cerebro se deshidrata. El edema. ¿Se deshidrata? No, Se matiza. Se causa edema. Precisamente es eso. Acuérdense que si ustedes tienen pues un medio en el que se vuelve como con mayor cantidad de solvente que de soluto, como ocurriría con la hiponatremia, pues este solvente que es el plasma va a tender a ir hacia el cerebro y por ende el cerebro va a generar como este estado de edema y por ende se puede producir como esta alteración de la conciencia con la afectación de las estructuras del tallo cerebral. ¿Listo? Falla hepática también va a ser una causa importante y aquí una vez muchas veces se habla como de encefalopatía hepática. ¿Listo? ¿Hay una pregunta? Bueno. También insuficiencia renal y encefalopatía de Wernicke. ¿Quién me dice que es la encefalopatía de Wernicke? Exacto. La encefalopatía de Wernicke puede llegar a progresar. La encefalopatía de Wernicke, digamos que se va a manifestar, pues digamos que con estas alteraciones. Es un paciente pues que es alcohólico, que suele tener como deficiencia de la vitamina B1 y puede llegar a tener confusión, ataxia, nistagmo, oftalmoplejía y pues pérdida del estado de conciencia. Si esta progresa, nosotros vamos a tener un cuadro que es encefalopatía de Wernicke, pero que tiene un apellido. ¿Y eso por qué se manifiesta? Oftalmoplejia. Perdí la memoria. La Wernicke-Korsakoff principalmente uno la reconoce por las alteraciones, por las alteraciones cognitivas en la memoria, que decimos que son como las amnesias, que pueden ser anterograda o retrograda, como lo han visto pues, las de memoria también. 20. Sí, en esas clases de nada. 04. Bueno, ya sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, entonces continuemos con la anamnesis del paciente con alteración del estado de conciencia. Aquí lo principal es que pues de por sí, ustedes cómo le van a preguntar algo a un paciente que está pues ahora a mi lado. O sea, ¿cierto? No se puede. Entonces, de por sí ustedes tienen que basarse en los testigos, en familiar, en el amigo, en aquellas personas que estuvieron ahí pues para presenciar la escena cuando el paciente se desplomó. Otra cosa, aquí pues creo que no es tan común, pero igualmente está reportado que algunas personas pues pueden llegar estos brazaletes en donde pues tienen información acerca de los medicamentos o también de las enfermedades que padecen. Eso sería como importante tenerlo en la cabeza pues para tratar de buscarlo, o también la billetera de pronto como alguna información que nos dé como exactitud de lo que el paciente podría llegar a tener. Y en últimas, la historia clínica previa del paciente. Ahí nos puede arrojar información sobre las enfermedades que padece, los medicamentos, etc.
Entonces, en lo primero, nosotros cuando estamos ahí ya preguntándole a las personas que estuvieron testigos de aquella pérdida de la conciencia, vamos a preguntar sobre la instauración. ¿Qué tan rápido o lento pues, ocurrió esa pérdida de la conciencia? ¿Listo? Entonces, si ocurrió de un origen abrupto, nosotros decimos que podía ser de un origen vascular, sobre todo con hemorragia subaracnoidea, que se transmitía por qué tipo de dolor. Otro no. El peor dolor de su vida o dolor extremo. Perfecto. O también una isquemia de tallo que sea así repentina. ¿Listo? Si es insidioso, que sean de días a semanas, esto pues de por sí nos puede hablar de lo que es un tumor, un absceso o pues también un hematoma subdural. Aquí no hemotecnia, pues ustedes saben que nosotros tenemos como dos tipos de hematomas, el subdural y el epidural. El epidural es repentino. Este pues de por sí va a ser como por traumas, pero se manifiesta inmediatamente. El subdural pues puede ser un poco más insidioso y por eso es que les digo que hay una hemotecnia que es viejito pendejado, hematoma subdural asegurado. ¿Listo? Ya lo habían escuchado por lo que entonces súper bien. El documento Es viejito pendejado, hematoma subdural asegurado. Porque digamos que las personas que pues ya tienen como esta edad avanzada tienen mayor riesgo de caídas, ¿no? Entonces, un paciente que de pronto se cayó, no estaba el familiar cerca, no se dieron cuenta, pero de la nada como que empezó a variar su nivel de conciencia, pues su alertamiento, sus funciones cognitivas, eso nos podría transmitir un hematoma subdural. En la tomografía, ¿ustedes cómo harían un hematoma subdural? Con banana. Perfecto. Si es de progresión rápida. Entonces, aquí en progresión rápida, nosotros decimos que es un paciente que de pronto inicialmente comenzó pues con una cefalea, pero que rápidamente cayó al estado de conciencia, pues a la alteración del estado de conciencia, listo. Entonces, esto va a ser sobre todo sugestivo de hemorragia intracerebral y aquí nosotros podemos presentar aquellos que son los signos de hipertensión intracraniana, que ya también como que los hemos revisado, pero estos se los tienen que grabar para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son esos signos de hipertensión intracraniana? Bradicardia, Cambios en el... hipertensión arterial, Ajá. No necesariamente disnea, pero sí alteración en el patrón respiratorio. ¿Qué más se puede observar en esta hipertensión intracraniana? Papilema, vómito, náuseas. Exacto, súper bien. Son principalmente esos. ¿Listo? O también nosotros debemos saber si esta alteración del estado de conciencia estuvo precedida por un estado confusional o pues por un delirio. Y con esto pues hablaríamos de que hay mayor probabilidad de que el paciente haya consumido sustancias psicoactivas o que tenga una intoxicación o una alteración metabólica. Entonces, de por sí también nosotros vamos a preguntar cuáles son los eventos asociados pues de por sí esta alteración del estado de conciencia. Si el paciente de pronto tuvo una cefalea que fue progresiva o signos de hipertensión intracraniana, nosotros podemos pensar en una masa expansiva intracraniana como un tumor, hidrocefalia, etcétera, hemorragias. ¿Listo? Si el paciente, pues de por sí, esto importantísimo, toda pérdida de conocimiento, ustedes deben interrogar si el paciente tuvo pérdida de esfínteres, si de pronto tuvo movimientos tónico-clónicos, para hacer diagnóstico de qué? De epilepsia, precisamente. ¿Listo? Entonces, eso también es importante. Si el paciente tuvo fiebre, pues vamos a pensar de pronto una meningitis, una meningoencefalitis que también está alterando la conciencia. Y pues si el paciente tiene síntomas focales, vamos a referir sobre todo pues alteraciones que ya sean un poco más plásticas. ¿Listo? De antecedentes, acá importante pues saber igual si el paciente pues, de por sí es alcohólico, si la familia refiere que es alcohólico, por pues digamos que la parte de indagar por este síndrome de encefalopatía de Wernicke. También si el paciente es diabético. ¿Diabetes por qué? ¿Por qué creen? Por hipoglucemia. porque no hay energía para su Serían por dos causas principales. Los pacientes con diabetes, al estar polimedicados con estos medicamentos, pues de por sí la metformina no produce como tanta hipoglucemia, pero hay otros medicamentos que también son hipoglucemiantes, sí pueden llegar a generar como estos episodios hipoglucemiantes, como su nombre lo dice. Y por ende, pues hay riesgo de pérdida de conciencia. ¿Listo? De por sí también la hipertensión arterial, acuérdense que es uno de los principales factores para desarrollar una hemorragia, uno de los factores de riesgo. Consumo de sustancias psicoactivas, este es un antecedente muy importante, o también un trauma reciente o antiguo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿O vamos bien? Listo. Entonces, continuemos. Vamos a hablar entonces de la evaluación inicial que debemos hacer de este paciente y pues el examen físico. ¿Listo? Entonces, iniciando por aquellos signos vitales, nosotros pues de por sí vamos a hablar de hipertensión,
como ya mencionamos, pues se asocia con el PRES, con la hipertensión endocraniana, con hemorragias. La hipotensión ya va a estar un poco más vinculada a toda la parte de lo que es el alcohol, los barbitúricos, pues de por sí un coma etílico. También si el paciente tuvo sepsis, hipoglucemia, insuficiencia cardíaca, hemorragia interna y enfermedad de Addison. ¿Alguno se acuerda qué es la enfermedad de Addison? ¿Cómo? No. Pena. Empárrenla aquí para que después cuando estén pasando revistas no se los pregunten y no sepan. Metabólica, ¿no? Por allá decían Resección que... del intestino. ¿Qué? Resección del intestino. ¿Resistencia qué? Resección del intestino. ¿No? Como No sé si de pronto hay como una Addison que sea resección del intestino, pero no es eso. Se puede transmitir con insuficiencia renal. Creo que ya están levantando. Atrofia de la glándula. Es más que todo por atrofia de la glándula suprarrenal. Y acuérdense que nosotros estamos regulando la presión arterial por el sistema renina angiotensina aldosterona. Los pacientes con enfermedad de Addison, al tener como esta insuficiencia de la glándula suprarrenal, no producen aldosterona y eso pues conlleva una serie de alteraciones a nivel sistémico pues por este control de la tensión arterial y también del mantenimiento de los líquidos. ¿Listo? Ahora, la frecuencia cardíaca. Si el paciente está taquicárdico, podemos pensar en hemorragia cerebral, encefalopatía hipertensiva, y si está en bradicardia, puede ser por un aumento de la presión intracraneal, o digamos, ¿qué otra cosa pensarían en un paciente bradicárdico pues, con un estado inconsciente? Falla cardíaca. Falla cardíaca podría ser una, ¿dime? Intoxicación también podría ser otra. Si el paciente está con bradypnea, O sepsis también, ¿no? sepsis también. Bien, ¿lo que es Sofi? Si está con bradypnea, ¿qué pensarían? Que ya lo mencionamos. Opioides. Listo, entonces, con la temperatura, pues también si tiene hipertermia o fiebre, pensamos sobre todo en procesos infecciosos o también pues, consumo de anticolinérgicos. ¿Quién me dice cuál era el síndrome anticolinérgico? Ciego como circo, rojo como sombrerero, rojo como tomate, Seco como el del Caliente, bien, pues sí. Entonces, ciego como murciélago porque se produce con clamidiasis. También va a ser seco como el desierto, nosotros tenemos serostomía o pues pérdida de sudoración. También pues rojo como tomate, existe como esteritema y todas esas partes. También ya vimos pues de la taquicardia, lo como sombrero, que es pues, la función cognitiva, etc. ¿Listo? En hipotermia, pues digamos, dense cuenta que estas alteraciones de la hipotermia son muy parecidas a aquellas que se producen por la hipotensión, son prácticamente las mismas. ¿Listo? Pues eso también podría ser como una parte para que indaguen más. Vamos a comenzar con algo que es importante y pues de por sí lo anterior también es como relevante que lo tengan, pero esto sí lo tienen que tener muy claro. ¿Listo? Las respiraciones que ustedes pueden encontrar en un paciente con alteración del estado de conciencia. ¿Cómo se llama este cantante? Chayanne. Dios, ¿a qué respiración le suena? Bueno, ya no se les va a olvidar. La primera que vamos a ver, ¿bien? puedes hacer esa respiración. Es que no la he entendido. Vamos a intentar de hacerla, pero... A ver. La primera es la respiración de Cheyne-Stokes. Vamos a explicarlas primero y ya después la hacemos, ¿listo? Entonces, la respiración de Cheyne-Stokes se produce porque, digamos, nosotros vamos a tener una respiración que por sí es por hipernea, o sea, que es una respiración muy profunda y también rápida, pero que digamos que también va disminuyendo o aumentando, ¿listo? Entonces, dense cuenta que no es la misma, sino que está como que tiene una subida y después tiene como una bajada. Y hay un periodo en el que nosotros perdemos como completamente la respiración, que es lo que decimos que es una apnea. Entonces tiene apneas intermitentes. ¿Dónde vamos a tener este tipo de respiración? En lesiones a nivel bilateral diencefálicas o también a nivel hemisférica diencefálicas, a nivel hemisférica bilaterales. ¿Listo? Esos son como los principales. También se puede producir como insuficiencia cardíaca grave o en hernias transtentoriales. Entonces, vamos a imitar. Sería como, hagan de cuenta que está como respirando así como...
Y como que, o sea, va cambiando, sube y baja, ya más o menos como es, ¿listo? Pero es que uno no le Me va a quedar muy raro, pero bueno. Tenemos la segunda, que es la hiperventilación, ¿listo? Esto sí, pero es la de toda la vida. Entonces, la hiperventilación hace como dada sobre todo por alteraciones sistémicas. Muy pocas veces la hiperapnea, pues de por sí la hiperventilación, es causada por alteraciones neuronales, pues de este sistema nervioso central. Pero cuando se produce es por compromiso en el mesencéfalo y en el puente superior. ¿Listo? Ahora tenemos la respiración apnéstica. ¿Listo? Entonces, la respiración apnéstica es cuando nosotros vamos a tener una inspiración profunda seguida de un periodo de apnea. Entonces, esto sí lo vamos a imitar. Es como que el paciente está como, respira, y después de que hay como un tiempo, y hay como una pausa en la que ya no puede respirar. Y ahí suelta. Y después de nuevo. Eso sería como una respiración apnéusica. ¿Esa es la misma que Kussmaul? No. Ahorita vamos a ver la de Kussmaul. La de Kussmaul me la preguntaron a nosotros. Entonces las puse aquí por eso. Entonces, pues de por sí, la apnéusica va a ser esa que les acabo de mencionar. Y esta pues se transmite por alteraciones a nivel del puente. ¿Listo? Dense cuenta que pues tiene aquí como apneus, como el puente, entonces ahí lo pueden relacionar también. La respiración atáxica, nosotros a nivel del tallo cerebral, en el bulbo raquídeo y también a nivel del puente, nosotros vamos a tener como distintos centros del control de la respiración. Uno de los más importantes es el que nosotros llamamos como el marcapasos de la respiración, que es el núcleo de Pre-Purkinje. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos alteraciones de ese núcleo de Pre-Purkinje, nosotros vamos a tener como una alteración en ese ritmo normal que se genera pues con la respiración. Y por eso la respiración atáxica es una respiración en donde pues nosotros tenemos como un ritmo y una amplitud que es variable, como que no es constante, sino que es, no sé, como muy constante, sí, pero yo no sé cómo hacerlo realmente, pero sería como que la profundidad puede cambiar, entonces sería como... Yo hago aquí el oso, pero la idea es que ustedes se les quede y con eso estamos bien los dos, ¿listo? Entonces, cuando estamos con esta respiración atáxica, vamos a tener alteraciones a nivel bulbopontino, ¿listo? Es unión del bulbo con el puente. José, Dime. ¿dónde está ese núcleo? Está a nivel del bulbo raquídeo. Existe como una descripción anatómica específica, pero no me acuerdo bien cómo es que era, pero es sobre todo esa parte del bulbo raquídeo, ¿listo? Y también vamos a tener la falla respiratoria, ¿listo? Entonces, la falla respiratoria, pues ya va a ser un paciente que prácticamente no respira, pero puede tener como suspiros intermitentes, pero digamos que eso ya tiene como una variación y pues puede ser como muy prolongados, ¿listo? Como que debe pasar mucho tiempo para que nosotros tengamos como ese suspiro. Y esto ya va a ser como alteraciones a nivel ventromedial del bulbo. En el bulbo están, como les mencionaba, toda la parte del control de la respiración y tenemos una alteración completa del bulbo. Tenemos acá la falla respiratoria, pero si tenemos alteración a nivel bulbopontino, vamos a tener la ataxia. ¿Listo? Creo que yo lo pregunto. No había dicho que eso se tenía cuando lo Vale, eso es y otra vez. ¿Cuáles son los patrones que se deben intubar o todos? ¿Cuáles son los patrones que se ven intubar? Realmente eso depende más que todo del estado, pues con la escala de Glasgow, sobre todo hablamos de la intubación. Tú vas a considerar intubación si el paciente tiene una alteración grave en la oxigenación, ¿listo? O también obstrucción de la vía aérea. Pero eso sobre todo va a ser con el Entonces, chicos, aquí a forma de repaso, Jane Stokes, entonces, ¿en dónde la vamos a ver? La parte cortical bilateral. Encéfalo y hemisferios cerebrales a nivel lateral. ¿Listo? Hiperventilación, mesencéfalo y puente. ¿Listo? Respiración apnéusica. Protuberancia Puente. Respiración atáxica. Bulbo, puente, bulbo continuo. Y falla respiratoria. ¿Cuántos 100? 50. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es la parapnea y la respiración de Kussmaul. ¿Se acuerdan de pronto en qué pacientes ustedes van a ver una respiración de Kussmaul? Acidosis. Te pasan de nuevo porque muchos días.
Ahorita repartimos, pero es que en serio hay una gran Pero cantidad. Kussmaul es la misma hiperventilación. No, Kussmaul no es lo mismo que hiperventilación, porque en Kussmaul nosotros tenemos una hiperventilación, pero también tenemos un aumento en la profundidad de la respiración. ¿Listo? Entonces, respiramos muy rápido, pero también muy profundo. Es como... Con confianza. Hagan ustedes también, me acompañan. Maul, sobre todo en pacientes que tienen esta acidosis metabólica, sobre todo en este caso asociado con una cetoacidosis en pacientes diabéticos, ¿listo? Entonces, como mencionamos, va a ser una respiración rápida y profunda y pues que va a ser ocasionada por cetoacidosis, pero también digamos que está escrita en lesiones mesencefálicas o protuberanciales, pero lo principal, acidosis, ¿listo? Y la brea de apnea, como ya mencionábamos, pues esta va a ser producto de intoxicación por opiáceos principalmente. Listo, entonces, continuando con la exploración de la piel, nosotros cuando José, vemos una al paciente... pregunta. Dime. La fisiopatología de la respiración de Kussmaul sería como una inflamación de la acidosis o qué, como tal. Cuando uno tiene una acidosis metabólica, pues de por sí tiene una poca cantidad de bicarbonato, pues de por sí hay como otras alteraciones que te pueden alterar, como el anión GAP o estímulos externos. Lo que tratamos de hacer con la respiración de Kussmaul es aumentar la cantidad de dióxido de carbono que estamos sacando. Y por eso, pues al sacar mayor cantidad de dióxido de carbono, podemos llegar a regular un poco el trastorno metabólico. Esa sería como la principal causa. Y eso está regulado sobre todo, pues digamos, por la parte de los receptores a nivel central y periférico de la respiración. ¿Listo, Sofía? Pero, o sea, es como un problema del pH que afecta la transmisión o porque como tal. Sí, es principalmente el pH. Cuando tú tienes un pH muy ácido, tienes una gran cantidad de hidrogeniones y eso va a generar como una unión a los receptores centrales y periféricos de la respiración, que se encuentra pues, en la barreta encefálica y también en el callado carotídeo y también, pues digamos, a nivel de la aorta, ¿listo? Entonces, estos receptores lo que hacen es que te ensensan esa cantidad de pH, que es un pH bajo, porque tienes el estado de acidosis, y eso aumenta la respiración, pues mandando como ciertas aferencias a estos centros respiratorios que se encuentran en el pulmón raquídeo. ¿Listo? La ictericia causa. Bueno, entonces, continuando con la examinación de la piel, nosotros encontramos como distintas manifestaciones. ¿En qué pacientes ustedes creen que podrían encontrar cianosis? Los niños. Levantaron la mano por ahí. Neuropatía hipóxica. ¿Cómo? Con apnea. En pacientes con apnea, en pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares, en pacientes que tengan pues falla respiratoria. Estas podrían ser causas de la cianosis. Piel rojo de cereza, ¿la han escuchado? Los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono van a tener como esta piel en color de cereza. Petequias y equimosis, ¿en qué tipo de pacientes podrían encontrarlo? Alergias. Pero relacionado con la alteración del estado de conciencia. Pues es que a veces en las alergias se les la Meningitis, pero hay un patógeno, pues un microorganismo especial que nos ocasiona esto. ¿Saben cuál es? La meningitis. ¿Neisseria? Neisseria meningitis. Por ahí, pero no sé qué fue. Flores. Más raro. Entonces, la Neisseria meningitis, aparte de ocasionarnos como este síndrome de la meningitis, también nos puede ocasionar algo que se describe como el síndrome de Friedrich-Haus, ¿listo? Y pues, es que nosotros vamos a tener insuficiencia adrenal, pero también se forman como estas lesiones en forma de petequias y equimosis. Cuando un paciente tiene petequias y equimosis, ustedes también deben sospechar en algo que seguramente se acuerdan del segundo, que es la coagulación intravascular diseminada. Eso es típico de sepsis también, ¿listo? Venopunción. Este brazo, ¿cómo lo ven? La verdad, sí. Pero Gritaron por allá. Como yo. Grito para la salud. Dale. Menos, pero llegué. casi. Entonces, sí, precisamente, pues, pasó la venopunción. Aquí de Fun Fact, pues, no es tan fácil, es real. Los pacientes con intoxicación por opiáceos, muchas veces los hombres no únicamente recurren
a los brazos, sino también son creativos. Y pues digamos que se inyectan en lo que es la vena dorsal del pene, ¿listo? Para que no se note. Eso lo dije La ictericia. Porque lo has visto, porque lo has Bueno, y como hecho, cambio que Ictericia en falla hepática, ¿no? Pero se más En falla hepática. Sí. Ictericia en falla hepática, sobre todo. Sí, ahora vamos a hablar, dime. También puede estar ocasionada por la bilirrubina no obstructiva. Ajá. Como saben, la ictericia principalmente nosotros utilizamos pues como dos diagnósticos diferenciales, que es la falla hepática, por la acumulación de bilirrubina también, de la bilis, y también por alteraciones hemolíticas. ¿Listo? Una anemia hemolítica también nos puede alterar como esta parte de la bilirrubina y por ende ocasionar la ictericia. Ahora vamos a hablar de unos signos que también podemos ver a simple vista. Tenemos estos dos, que son signos de trauma, sobre todo de la base del cráneo. Este que alguna vez se los mencioné también, que es el signo del mapache, en donde vamos a ver esta equimosis que es periorbitaria, y este que es el famoso signo de Patel también, que es una equimosis, pero que se encuentra sobre todo en la parte de acá, que es la apófisis mastoides, ¿listo? Esos van a ser causas, pues van a ser signos que podemos ver en esta parte de fractura en la base del cráneo. Y otro importante va a ser rinorrea u otorrea del líquido cefalorraquídeo. Digamos que no es normal que nosotros cuando estamos teniendo como esta excreción por la nariz, pues no sea como totalmente transparente, que sea como acuosa, que sea un poco más como mucosa, ¿listo? Pero si la ven así completamente acuosa, piensan en que puede ser líquido cefalorraquídeo, o lo mismo también por los oídos. Otorrea es por los oídos. Entonces, del aliento, el tufo, ¿en qué lo pueden encontrar? Alcoholismo. Eso sí sabe, eso sí sabe. Porque es coma etílico, principalmente también sospechamos ahí de una encefalopatía de Wernicke. ¿Listo? Aliento cetónico, Diabético también. cetosis diabética y aliento almizcle, que es, digamos, cuando uno como que prende el gas y tiene como ese olor a que el gas está abierto. monóxido de carbono. Monóxido de carbono, precisamente, es por eso. ¿Listo? Ahora, vamos ya finalizando con el examen neurológico. ¿Listo? Entonces, con el examen neurológico, lo primero y lo más importante, y quiero que se lleven sí o sí memorizados de esta tutoría, es la escala de Glasgow. ¿Listo? Entonces, la escala de Glasgow, como saben, va a evaluar 3 puntos. El primero es la respuesta ocular, el segundo es la respuesta verbal y el tercero es la respuesta motora. Y es muy fácil porque cada uno de ellos pues va a tener como unos puntos distintos, pero es como una escalerita. Comenzamos de 6, después con la respuesta verbal pasamos a 5 y con la respuesta ocular pasamos a 4. ¿Listo? Entonces, un paciente que obedece a las órdenes verbales y se mueve correctamente, ¿qué puntaje tendría en la parte motora? 6. ¿Listo? Entonces, en la parte motora, si el paciente obedece a estas órdenes verbales, tiene un 6. Si el paciente es capaz de localizar el dolor, nosotros le hacemos un estímulo doloroso y el paciente mueve el brazo, ¿qué puntaje tendría? 5. Si el paciente no es capaz de localizar el dolor, pero se retira el dolor, nosotros lo hacemos aquí con el puño, lo hacemos, digamos, acá también, y el paciente únicamente hace como así, como que se retira, pero no puede, digamos, localizarlo exactamente cuánto tiene. 4. Acá, si el paciente presenta una flexión anormal, como que hace esta posición, ¿saben cómo se llama esa posición? Decorticación, perfecto. Entonces, ante estímulos dolorosos, si el paciente presenta posición de decorticación, ¿qué puntaje tendría? 3, excelente. Y si presenta descerebración, lo mismo pero en extensión, 2. Y ya si no presenta ninguna respuesta, ahí ya decimos que el paciente tiene puntaje de 1 en la parte motora. Vamos ahora con la parte verbal. El paciente está orientado, ustedes lo ven y pues está conversando. ¿Qué puntaje tiene aquí? Sí. El paciente está desorientado. ¿Qué puntaje tiene? 4. El paciente dice palabras inapropiadas, como que no tiene un lenguaje que es muy fluente, de por sí es difícil entablar una conversación y se parece más bien como una paz. ¿Es parecido? Es 3.
Si el paciente únicamente hace gruñidos. Ejemplo. Ahí está el ejemplo. Si nos hacen de costumbre. Si el paciente tiene sonidos incomprensibles, así únicamente como gruñidos y este tipo de expresiones, decimos que son 2. Y si no tiene ninguna respuesta verbal, más 1. Acá tenemos un paciente que tiene respuesta ocular espontánea. El paciente pues de por sí puede seguir objetos, puede pestañear, etcétera. ¿Qué puntaje tendría? 4. Únicamente esto es a la respuesta a los estímulos verbales que nosotros le hablamos. Ahí si el paciente puede cerrar los ojos, puede pestañear, etcétera. 3. Estímulos dolorosos. 2. Y pues no responden, va a ser. En ese orden de días, ¿cuál es el puntaje máximo de la escala de Glasgow? ¿Y el mínimo? Bien. ¿Y cómo nosotros vamos a clasificar el trauma craneoencefálico dependiendo del Glasgow? 8. Leve, moderado. ¿Y qué puntaje tiene? Leve es de 9 a 15. Grado es de 13. Vayan acá. Falta estudiar. El pirochazo. 15 a 12 lee. De 12 Moderado. a 7. Se premia lee, pero moderado, ¿cuánto va a ser? A 8, o pues a 9 específicamente. Y severo, Menor a 8. menor a 8. Y ahí sí se entuba. Perdón. Entonces, precisamente pasa eso. Si tenemos un trauma craneoencefálico que es de 13 a 15, más bien, de leve, tenemos un trauma craneoencefálico de 9 a 12, es moderado, y si es menor de 8, decimos que ya es grave. De por sí, la escala de Glasgow, como les decía, es la más importante, pero existe otra escala que también es importante que la sepan, que es la escala de Ford. Muchas veces nosotros tenemos limitaciones con la escala de Glasgow, porque aquellos pacientes que están intubados, pues de por sí no podemos examinarle la respuesta verbal, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y esto lo solucionamos con la escala de Ford, que, como su nombre lo dice, evalúa pues 4 aspectos. En primer lugar, la respuesta ocular, la respuesta motora también, los reflejos del tronco encefálico y por último, la respiración. Y cada uno de ellos va a tener 4 puntos. ¿Listo? Entonces, con ello van a ser los 4 puntos. Aquí les dejo la tabla, pero hagámosles un poco más visual con esta. Entonces, la primera va a ser la respuesta ocular. ¿Listo? Tenemos 4 puntos si el paciente es capaz de seguir los objetos con los ojos y también es capaz de pestañear, o sea que están activos. ¿Listo? Tenemos 3 si el paciente solo puede abrir los ojos, pero no puede hacer el movimiento ocular. Eso va a ser 3. Si el paciente tiene respuesta cuando nosotros hablamos, respuesta verbal, y ahí sí abre los ojos, es 2. Y si el paciente únicamente abre los ojos con la respuesta dolorosa, es 1. ¿Listo? Es por el primer ítem. ¿Cuál era el otro ítem que evaluamos aquí con el FOR? Motor. La respuesta motora. Si el paciente es capaz de seguir las señas, pues nosotros le decimos como listo, haga el signo de la paz, y lo hace correctamente, ahí tenemos puntaje de 4. ¿Listo? Si el paciente de por sí puede localizar el dolor, ahí nosotros vamos a tener una respuesta de 3. ¿Listo? Si el paciente aquí va a tener una flexión, o sea, una decorticación, va a tener 2. Si tiene una extensión o descerebración, tiene 1. Y el resto, si no tiene nada, pues va a ser 0. Y aquí pues vamos a hablar también los reflejos del tallo. ¿Qué reflejos se evalúan con la escala de Ford? ¿Saben? Pilar, corneano. Pilar, nauseoso. Uno de cada. Nauseoso. Les falta uno que no me he mencionado. Corneano. Oxígeno. Eso no lo cubren los 27.000. Hermano. Se lo paso a printar. Entonces, van a hacer esos. En primer lugar, si el paciente conserva el reflejo fotomotor y también el reflejo corneano, nosotros vamos a tener 4. Si el paciente pues, va a tener anisocoria, ahí tenemos un 3. Si el paciente tiene una alteración del reflejo corneano o una alteración de el reflejo fotomotor, pero no los 2 puntos, ahí decimos que es un 2.
Si el paciente tiene ausencia tanto del reflejo fotomotor como el corneano, decimos que es un 1. Y si el paciente tiene ausencia del reflejo fotomotor, del corneano y también ausencia del reflejo tusígeno, ahí tenemos 0. ¿Listo? La última es la respiración. El tusígeno es que uno, digamos, que estimula de por sí las fibras nerviosas del vago y el paciente tiende a toser. ¿Listo? Eso se hace, pues, digamos, ya de un poco más invasiva, como pueden ver acá, pero hace por esa parte. El tusígeno tú únicamente lo evalúas cuando tiene 0. Y aquí en la parte 0 tú pierdes tanto el corneal, también el fotomotor, pierdes el tusígeno. Y si tiene el tusígeno, pero aquí sería 1, porque tiene el tusígeno, pero no tiene ni el corneal ni el fotomotor. ¿Listo? Y con la respiración, entonces, en la respiración, si el paciente respira normalmente, aquí, pues vamos a tener un 4. ¿Esta respiración cuál es? Shane Stokes, el Chayanne. Entonces, si el paciente tiene una respiración de Shane Stokes, va a tener 3. Si el paciente tiene una respiración atáxica, va a tener 2. Si el paciente necesita estar conectado, pues está intubado, pero aún así mantiene como una respiración por encima del ventilador, va a tener un 1. Y si está totalmente intubado y no tiene respuesta respiratoria, va a ser 0. El 4, respiración normal. Entonces, eso por la parte de la respiración, pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar seguros de que el paciente está en coma? Si ustedes están acostados y llegan y se ponen la mano, y alguien ahí les quiere hacer una broma y suelta, pues no es bobo y mantiene la mano para no pegarse, ¿no? Entonces, eso inconscientemente lo hacen los pacientes que están en un coma psicogénico, o sea, pues de por sí no está asociado con alguna alteración estructural, sino que pues ya es como a nivel psiquiátrico, ¿listo? Entonces, ustedes le levantan la mano al paciente, si el paciente como que frena y no se pega, ahí va a ser como que el paciente... Es como un pseudocoma en el que el paciente de por sí no está en coma, pero aparece que por razones psiquiátricas, pues por razones mentales. ¿Listo? El tono y la variación de los párpados, ¿qué saben de eso? ¿Cómo cambian los párpados en un estado de coma mientras cambio con un estado despierto? Más cuando genera resistencia, y una persona que sea psicogénica si genera resistencia. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que le abren los párpados al paciente y por sí en primer lugar puede generar una resistencia, pero también si ustedes se ponen a mirar, cuando ustedes cierran los ojos, ustedes tocan acá y ellos, digamos que el movimiento ocular puede tener como una vibración ligera a nivel de los párpados, ¿listo? Entonces cuando ustedes toquen los párpados de esa persona van a darse cuenta que está como vibrando un poquito porque pues está despierta. Si ustedes abren los párpados, el momento en el que ustedes sigue, en el momento en el que se cierra el párpado o pues en el momento en el que se cierra el ojo en un paciente con coma, ese pues se va a cerrar lentamente. Si se cierra de una forma muy rápida, es que el paciente también está despierto. Ahí dijeron que si podía repetir algo. Silencio, chicos, como que los están escuchando también. Creo que es con la mano en la cara de coma psicogénico. Ahí lo que vas a hacer es que tú le levantas la mano al paciente y después digamos que se la sueltas. Un paciente que está en estado de coma, pues lo normal es que se pegue en la cara con su misma mano. Pero en coma psicógeno, pues el paciente como que va a frenar y no se va a dar en la cara, pues también porque está despierto. Listo. Esto también es importante. Mira cómo Es también de las cosas importantes que deben tener para su parcial listo y para la examinación en general del paciente en coma. Entonces, nosotros vamos a tener distintas alteraciones en las pupilas. ¿Sí? Si tenemos una alteración en el diencéfalo, como en estas pupilas ustedes están como pequeñas, ¿no? Entonces, en el diencéfalo ustedes van a tener pupilas que son pequeñas, pero que responden a la luz. ¿Listo? O sea, que son reactivas. Ahora, a nivel del mesencéfalo, nosotros vamos a tener como dos componentes, uno que es el mesencéfalo tectal y otro que es el mesencéfalo nuclear. Las pupilas en el mesencéfalo tectal van a ser pupilas grandes y fijas, porque ¿qué par craneal se está afectando ahí? El tercer par craneal. Entonces, acuérdense que ese pues por el núcleo de Edinger-Westphal y la comunicación aquí en el área pretectal, los contrae la pupila.
En el mesencefalotectal vamos a encontrar estas pupilas grandes y fijas, o sea que no responden al reflejo fotomotor. ¿Listo? Si tenemos una lesión en el mesencéfalo, pero que es nuclear, estas van a ser intermedias, no grandes como veíamos acá, sino intermedias, pero también van a ser fijas, no responden a la luz. ¿Listo? Y aquí está importante, de hecho esta me lo preguntaron a nosotros, si tenemos una pupila dilatada y la otra no, ¿eso cómo se llama? Isocoria, ¿no? Aquí ustedes van a sospechar de alteración en el tercer par craneal, producto sobre todo de una hernia del uncus. ¿Listo? El uncus cuando se hernia, entonces va a generar como esta compresión sobre el tercer par craneal de un lado, y eso es lo que nos transmite como esta isocoria. Y por último, acá hay una que es la de la protuberancia. Entonces aquí, de nuevo como de puente, vamos a encontrar pupilas que son puntiformes y estas son muy poco reactivas. ¿Listo? Hay una faltante y es si nosotros tenemos una alteración en el hipotálamo. ¿Algunos saben cómo se manifiesta eso? En las pupilas. Listo. Entonces, está más compleja. Pero el hipotálamo de por sí es como la primera neurona del sistema simpático también. Si tenemos una alteración a nivel del hipotálamo, nosotros podemos llegar a tener el síndrome de Horn, que como ya lo hemos visto antes, pues se consiste en miosis, tosis, anidrosis. ¿Listo? Del hipotálamo va a ser síndrome de Horn. De por sí, digamos que las alteraciones metabólicas o intoxicaciones no suelen realmente como causar tanta alteración en las pupilas, pero hay algunas excepciones, sobre todo pues con las sustancias que les muestro aquí, como ya vimos anteriormente con los opioides, sobre todo pues pueden causar como miosis, y aquellos que nos activan el sistema simpático, como por ejemplo la cocaína, pueden causar como miriasis. ¿Listo? Entonces les dejo aquí como la tabla para que lo exploren si quieren. Y ya por último, en la parte ocular, nosotros vamos a hablar de, pues de por sí los movimientos. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en la corteza, ¿hacia qué lado mira el paciente? De la lesión. Si es en el tallo, hacia el lado contrario de la lesión. Eso es lo que quiero que se graben y pues digamos que va a estar relacionado porque el paciente puede llegar a tener como una hemiparesia. Digamos que tenemos una hemiparesia aquí del lado izquierdo, pero yo tengo la lesión del lado derecho, en la corteza. ¿Hacia dónde mirarían mis ojos? ¿Hacia allá o hacia allá? Hacia allá. Hacia allá. Pero si yo tengo también la hemiparesia aquí de este lado izquierdo, pero tengo la lesión ahora a nivel de el tallo cerebral, ¿hacia dónde mirarían mis ojos? Hacia el lado izquierdo. Perfecto. El lado de la hemiparesia. Ajá, hacia la hemiparesia. Y pues aquí también siempre descarten que no tenga ninguna parálisis de los nervios parascraneales que se encargan de esta parte de la movilidad corporal. Están las fibras. Mira, hacia este lado. No, simplemente es como descartar que el paciente no tenga parálisis de estos nervios parascraneales que son como encargados de mover los ojos. Entonces hablamos ahí del tercero, del cuarto, del sexto. Es como que la universidad ha revisado como con el nervios parascraneales. Entonces ahí también asegúrense que no tenga ninguna parálisis de esos pares craneales. O sea, sí, la leche para la leche. Estamos terminando y entonces vamos a hablar de los reflejos del tallo. Entonces, cuando estamos hablando de los reflejos del tallo, precisamente pues va a ser para ver si el tallo pues está preservado. Un paciente en coma puede tener como alteraciones en ambos hemisferios, pero no necesariamente tener una alteración del tallo cerebral. Y estos reflejos nosotros los utilizamos pues para comprobar eso. Tenemos el reflejo oculocefálico, el reflejo pues la prueba calórica y el reflejo corneal. Entonces, el reflejo oculocefálico es lo mismo que nosotros decimos como los ojos en muñeca. ¿Listo? Entonces, acá ustedes pues van a girar al paciente pues en la cara y lo normal es que el paciente como que mueva los ojos al lado contrario, le estamos moviendo el rostro, como está sucediendo aquí en el libro. ¿Listo? Si esto está normal, significa que el tallo pues de por sí no tiene como una alteración. Pero si está anormal, si los ojos se quedan mirando hacia donde nosotros movemos la cabeza, de por sí va a estar alterado y eso nos habla de que tiene un compromiso aquí en el tallo. ¿En qué pacientes podría estar contraindicado este reflejo? Coma. Año en Verbo principal. Coma. Trauma, columna. Ahí creo que me dijeron dos. Especial cervical, pero no me acuerdo quién fue. Me dijeron al fondo. Bueno, se lo pasan allá, por favor. Ya.
Entonces, si el paciente tiene una fractura en la columna cervical, pues oiga, Ahí lo deja así, eso termina de joder. no, pues uno lo compone. Sí, lo arregla. Asegúrense siempre de que el paciente no tenga ninguna fractura antes de realizar este reflejo oclusocefálico. La respuesta calórica. En la respuesta calórica lo que nosotros vamos a hacer es que inclinamos la cabeza del paciente pues 30 grados y pues como aquí estamos viendo, le aplicamos agua fría inicialmente. Cuando le aplicamos agua fría, el paciente debe desviar como los ojos en condiciones de normalidad hacia donde estamos aplicando el agua. O sea que si le estamos aplicando aquí por el oído derecho, se desvían los ojos hacia el oído derecho. Y después empieza a hacer nistagmus hacia el lado contralateral, hacia el lado izquierdo. Eso en condiciones normales y con agua fría. ¿Qué sucede con el agua caliente? Radio. Exacto, en el agua caliente es al revés. Nosotros pues de por sí ponemos el agua caliente aquí en el oído derecho y lo normal sería que el paciente pues desvíe como la mirada hacia el lado izquierdo y después hace como el nistagmus corrector de nuevo hacia el lado derecho. Si el paciente no presenta como esta respuesta correctora con el nistagmus, pues también va a tener este reflejo alterado, lo que nos habla de que también pues, puede tener una alteración a nivel del tallo. ¿Listo? Y por último, el reflejo corneal. ¿Cuál es la vía aferente y eferente del reflejo corneal? Quinto y séptimo. Quinto aferente, séptimo aferente. Entonces, eso también importante, ya me lo mencionaron, entonces veo que lo tienen súper claro, súper bien, y es la parte de la decorticación y la descerebración. Decorticación, nosotros vamos a tener que el paciente pues tiene como esta flexión de los brazos, pero extensión de las piernas, y esto se produce cuando tenemos alteraciones que están por encima del núcleo rojo. ¿Dónde se encuentra el núcleo rojo? En el mesencéfalo. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la posición de decorticación. Acuérdense porque está haciendo como una forma de C cuando hace la flexión y pues C también va a ser de corteza. ¿Listo? Entonces, decorticación de corteza. ¿Listo? Porque está arriba. Y descerebración es como de C, si se dan cuenta, tiene como muchas E, entonces es extensión. El paciente hace como una extensión con los brazos y también con las piernas. Y eso se producen lesiones que ocurren ¿en dónde? Por debajo del núcleo rojo. Por debajo del núcleo rojo. ¿Listo? El núcleo rojo es importante para la flexión, entonces es lo que nos explica como la fisiopatología de la decorticación y descerebración. Listo, y les traigo como esto. Dale. Entonces, eso uno lo va a encontrar en algún tipo de pacientes, no sé si alguno de pronto sabe cuál es. Exacto. De por sí, nosotros hacemos también con las manos y el paciente se queda haciendo como esta especie de temblor, si se dan cuenta. Eso va a ser la estrés. Entonces, algunos asterexis. Ahí está como aquí para que lo vean. Asterix. Aquí es más grave. Ahí está. Asterix. Entonces, ¿algunos saben en qué paciente se puede presentar esto? De por sí, la asterexia se presenta en pacientes alcohólicos, pero principalmente cuando nosotros tenemos una encefalopatía hepática. ¿Listo? Alteraciones hepáticas van a ser esa causa. ¿Había una pregunta o...? Vale, Alex. Y ya por último, pues digamos que tenemos la parte en el examen neurológico de la examinación de lo que son pues, los signos meningios. Entonces, rigidez nucal, ¿en dónde más podemos tener rigidez nucal aparte de la meningitis? Hemorragia supraglidea. El signo de Brudzinski. Dime. Cefalea de tensión. Sí podría ser, pero el cefalea tensional va a ser sobre todo más a nivel de los puntos gatillos, pero sí podría ser también ser como una causa de rigidez nucal. El signo de Brudzinski, aquí pues digamos cuando uno pues de por sí flexiona como la cabeza del paciente, hace una respuesta flexora también con las piernas, ¿listo? Yo tengo una memotrina pendeja para esto, y es que de Brudzinski, como uno dice que el paciente es como que uno hace una respuesta bruta, entonces en vez de flexionar como la cabeza, uno flexiona los pies.
porque fue como una respuesta bruta. Es una bobada, pero se pueden acordar por eso. Como el glúteo no crece de la cabeza, sino los pies. Y de Kernick, aquí ustedes lo que van a hacer es una flexión de 90 grados y el paciente, cuando ustedes hacen esto, va a tener un dolor o también una flexión de la extremidad contralateral. ¿Listo? Es importante que estos signos, pues de por sí, pueden estar presentes en meningitis, pero en coma profundo pueden llegar a desaparecer. Ahora, el manejo, por último, del coma. ¿Listo? Entonces, llega un paciente, ustedes ven que está en coma, ¿qué le hacen? ABC. ABC, después, ¿qué harían? Buscar etiología. ¿Cómo que? ¿Cómo lo harían? Trastornos electrolíticos. Signos vitales. No, ver los signos físicos que tenga. Ajá, los signos. Y preguntar a la gente qué pasó. Testigos. ¿Qué paraclínicos demandan? Imágenes, Glucosa, hemograma, Creatinina. Creatinina, el los gases arteriales, la micrometría, ahorita vamos a hablar de ellos, les falta uno importante. análisis. El perfil toxicológico y un órgano que ahorita estábamos mencionando, la astrexis, Función hepática. la función hepática también, y el uroanálisis, ¿listo? Entonces, este es el algoritmo principal. Este es el algoritmo principal para el manejo de coma. De aquí yo creo que lo pueden estudiar porque está súper bien resumido. Y entonces, lo primero, de por sí, el ABC. ¿Listo? La vía aérea, la ventilación y la circulación. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, esto va a considerar intubarlo. ¿Listo? A partir de un Glasgow que sea menor de 8. También pueden llegar a suplementar oxígeno si el paciente puede tener hipoxemia. Algunos saben a partir de qué saturación nosotros decimos que un paciente está hipoxémico. 90, 88. En 80. ¿Debajo de qué? 89. Debajo de 90. Debajo de 90. Debajo de 90. Dulce. Al menos bebe uno porque Tenemos 70 veces con una ¿Qué pasa? Pero en las que está de 90. Yo me quedo con esa definición. Entonces, va a ser a partir de 90. ¿Listo? Y también nosotros vamos a buscar mantener una presión arterial media que sea por encima de 70. ¿Listo? ¿Quién sabe cómo se calcula la presión arterial media? 2 veces la sistólica más la diastólica. y en 3. 2 veces la sistólica o 2 veces la diastólica. 2 veces la sistólica. 2 veces la Es 2 veces la diastólica más la sistólica de 3. ¿Listo? La diastólica es la que es 2 veces. Pero bueno, casi. Gracias. Entonces, de por sí, después ustedes van a descartar como toda esta parte de que el paciente tenga hipouricemia, pues van a buscar con esa etiología y van a iniciar como ciertas medidas terapéuticas que ahorita no tenemos como más allá. Pero ese es el manejo inicial. Pueden ver este algoritmo que habla como todo. Me dejé. Entonces, con respecto a el ABC y la estabilización inicial, pues de por sí, como ya mencionamos, en aquellos pacientes que tengan una presión arterial menor de 70, la media, vamos a considerar pues dar líquidos y vasopresores para subirla, o si también tiene hipertensión por encima de 130 la presión arterial media, también vamos a dar la betalol. ¿Listo? Vamos a monitorizar con electrocardiograma y también vamos a estabilizar el cuello en caso de que el paciente haya tenido un trauma. Si el paciente tuvo trauma, pues nosotros no podemos hacer como esta parte de la cabecera a 30 grados. Eso se hace sobre todo para aumentar el retorno venoso, pero acuérdense en aquellos pacientes que no tienen trauma, que no tienen fractura. Bueno, lo de la intubación también ya lo hablamos y la suplementación también. Ya después, ahí sí solicitamos los paraclínicos. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos, hemograma, gases arteriales, la creatinina, función hepática, la glicemia, tempo de protombina y tromboplastina, el panel toxicológico que digamos que abarque todo esto, que son las causas que ya vimos, y también pues digamos que en aquellos pacientes donde tengamos como una sospecha más profunda de infecciones o pues de por sí intoxicación por monóxido de carbono o enfermedad de Addison, también pues podemos considerar hemocultivo, función arenal y también carboxihemoglobina. Y allí entonces, digamos que nosotros ya mandamos los laboratorios, ya solicitamos los laboratorios. No nos quedamos quietos, sino que las causas principales, pues la hipoglicemia y también la deficiencia de tiamina.
Y por eso es que antes incluso que nos lleguen los resultados del laboratorio, nosotros le vamos a dar al paciente 25 gramos de dextrosa y también 100 miligramos de tiamina, mientras que llegan los laboratorios sanguíneos, porque en ese caso pues puede que el paciente como que ya tenga una recuperación. Y de allí, digamos que ya llegaron los exámenes, ya podemos orientar bien nuestro diagnóstico y sabemos que el paciente puede llegar a tener una intoxicación por alguna sustancia. De allí entonces, esta es una tabla que tiene los principales antídotos. Entonces, opiáceos va a ser la naloxona. Si el paciente pues tiene una crisis epiléptica, lo tratamos sobre todo con felitoína, benzodiazepinas, flumazenil, también anticolinérgicos, fisostigmina, y si el paciente tiene un aumento de la presión intracraniana, vamos a usar manitol, porque creen que sea el manitol. Diurético, pero también, si ustedes administran manitol, pues digamos al componente vascular, lo que hace es que por su componente osmótico va, digamos que a arrastrar el agua que nos está generando como edema. Entonces eso va a aumentar pues de por encima el nivel de flujo que tengamos en los vasos y por ende disminuye también el edema. Listo, y ya lo último podemos pedir también un TAC. El TAC va a ser importantísimo para descartar como estas lesiones que se nos pueden generar como todas estas que vemos aquí. Y también en ciertas circunstancias la resonancia magnética y también la punción lumbar en casos sospechas de algunas patologías específicas. ¿Listo? ¿Qué tiene esta resonancia magnética? Vale. Está acá. Esos son los tres. Tenemos. Estos son tres. Muy bien. Y está acá. Lo señalamos por aquí. Está acá. ¿Esto qué es? ¿Saben qué es? Es un tumor hipoficiario. Y cuando el tumor hipoficiario, pues de por sí tiene un sangrado, nosotros decimos que es una apoplejía. ¿Listo? Y aquí la última imagen que les quiero traer es esta acá. Bueno, si alguno la sabe, buenísimo. No sé si alguno sepa de pronto qué creen que podría tener este paciente. ¿Esclerosis tuberosa? No. Hemorragia intraparental. Toxoplasmosis. Es infeccioso. Toxoplasmosis. El herpes, la encefalitis herpética, afecta sobre todo el lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces, acá este paciente va a tener eso. Y listo. Ya, esto es como la diapositiva final. Les dejo como esta tabla porque lo más importante es que una vez nosotros tenemos como esa parte del diagnóstico con los paraclínicos, debemos enfocar a cada paciente según, pues, de por sí la causa que nos esté generando el COVID. Entonces aquí les dejo como estas tablitas, las que pueden revisar como de por sí cuáles son, pues, como esos tratamientos que vamos a dar dependiendo de la alteración principal. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. En caso ya vamos a hacer el cambio. ¿Listo? digamos, son